¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda parte de la plática con el diseñador industrial automotriz y consultor en innovación Jorge Rodríguez. Te invitamos a que te quedes hasta el final, ya que nos da excelentes consejos para mejorar como diseñadores industriales. Y si quieres ver más del contenido que tenemos en el canal con el proyecto Mentor de Diseño, dale clic al enlace que está apareciendo y suscríbete al canal si no lo has hecho. Pues sí, mira, como bien te venía comentando, los círculos que ustedes ven aquí, tenemos uno que es función, manufactura, ¿no? Estética y apariencia y costo y factibilidad. Son tres cosas que siempre van a estar en el diseño, ¿no? Pero no son constantes, ¿no? Se unen de cierta manera en un producto que nosotros diseñemos. Entonces, por un lado lo resumimos a función, del otro lado es estética y el otro lado es costo. Y si lo ponemos desde un punto de vista de propósitos, porque justamente este modelo de universos que te comento tenía o tiene el objetivo de encontrar el propósito de lo que uno va a hacer como diseño. Y eso es normalmente algo que se pierde en la práctica del diseño. Uno empieza a diseñar, pero se pierde el propósito, porque normalmente tenemos el vicio. No es vicio, sino más bien es un instinto muy fuerte artístico, ¿no? Todos los diseñadores industriales tenemos un instinto artístico tan fuerte que nos lleva a rápidamente querer resolver, generar la forma, sin ponernos a contemplar, a diagnosticar, a investigar y analizar el propósito de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por eso creé este modelo de universos. Entonces, como lo podemos ver aquí, tenemos en el universo de la ingeniería, el costo y la función son ponderantes dentro del propósito de la ingeniería, y la estética no lo es. La estética es un resultado de estos dos, ¿no? Luego, en el arte es todo lo contrario. La estética es lo más importante y el costo y la función, pues verdaderamente no son preponderantes. Y en el diseño, ambos tenemos que balancearlos, pero no es de alguna forma un monocromo, ¿no? El tópico del diseño. Entonces, aquí ejemplificamos los que son productos de ingeniería, donde la estética, pues digo, cuando uno dice, los ingenieros nos dicen, ay, vamos a hacer el álave más curviadito para que se vea más chido. Pues no. O sea, este perfil que tiene el álave de esta turbina es el resultado de un cálculo de simulación aerodinámica de flujo de vientos que hace que se eliminen ruidos, que se pueda atacar el viento de la mejor manera, de la forma más eficiente. ¿Sí me explico? Claro. Y, vamos a poner el cablecito acá de este lado porque se ve más chido. No, o sea, ¿por dónde tiene que pasar el cable? Porque la presión tiene que ir X, Y, Z y la menor distancia, ¿me explico? Igual que en un engrane, igual que en una estructura de estas. El arte, por el otro lado, pues es una parte emocional. Su propósito no tiene propósito, ¿no? Simplemente es generar una manifestación y que la gente perciba lo que tenga que percibir, ¿no? Entonces, en la ingeniería buscamos efectividad, que es la suma de las palabras eficiencia y eficacia, y en el arte buscamos persuadir y seducir, ¿me explico? Y entonces, pues tenemos por un lado un universo de la ingeniería donde la percepción es netamente racional, y del otro lado tenemos un universo del arte donde la percepción es netamente emocional. El tópico del diseño se encuentra justamente a la mitad, donde tenemos como propósito, pues un propósito práctico, un propósito económicamente rentable y un propósito emocional y persuasivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es monocromático, no se resuelve con un solo método o estrategia, sino tenemos un policromo de diferentes tipos de diseño, y entonces es por eso que surge este universo que yo le llamo el poliuniverso del diseño, en donde por un lado tenemos los productos del universo utilitario y del otro lado los productos del universo emocional,
y en medio los productos del universo de transición holístico. Y aquí lo podemos ver. Esta silla, pues tiene esa morfología y esa arquitectura porque está diseñada para poder ser plegable, para ocupar la menor cantidad de espacio posible, para ser apilable y para que una persona compre cuando menos 10, para poderlas guardar en el lugar más pequeño posible, para poder brindar asiento a personas en un momento determinado, de forma no cómoda necesariamente, sino simplemente que la gente se pueda sentar. Pero uno no va a comprar esta silla para poner en el comedor de su casa, ¿verdad? O en la sala. Ahora, del otro lado del universo emocional tenemos estas cosas que son las sillas de revista, que son las sillas que aparecen dentro de las galerías, ¿no? Que es muy probable que ni siquiera tengan ergonomía. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí, tocayo, es una silla que se genera a través de un lienzo de polipropileno plano, ¿no? Que cuando tú lo doblas con una papirola se hace una silla, ¿no? Sí. Pues es muy cool en realidad. Ese diseño es muy bonito, la verdad es que lo he visto en vivo y es muy cómodo, resistente y bien realizado, ¿verdad? Así es. Sin embargo, es posible que sea efímero, ¿me explico? Claro. Y es muy probable que si lo agarras y le dices a una persona, oye, a un banquetero, oye, ¿cuántas de estas sillas vas a comprar para poder, ¿cómo se llama?, hacer tus banquetes? Porque estos, pues es un lienzo plano, no puedes almacenar muchísimas. Pero ahora ponte a ensamblarlas, ¿no? Ahora sienta un borracho ahí, que se deja caer, ¿me explico? Claro. Pues obviamente son sillas de revista que van a estar en una galería y que es muy probable que nadie se acabe sentando en ella, ¿me explico? Que es lo irónico del arte, ¿me explico? Pero ¿qué pasa con estas sillas del centro? Son del universo de transición en donde costo, función, forma tienen que empezar a balancear. Entonces tienen que ser económicamente rentables, tienen que tener una forma y una estética persuasiva para que transmita un estatus, para que transmita un uso, para que transmita un confort, ¿no? Un llamado a la gente a decir, siéntate en mí porque sí resisto, porque soy confortable y aparte soy cool. ¿Sí me explico? Claro. Entonces usted aquí fijas cómo empiezan a evolucionar y mientras más vamos llegando al universo de transición, los procesos de manufactura se empiezan a complejizar, las formas empiezan a demandar mayor especialidad en el desarrollo morfológico y de ingeniería, ¿me explico? Y entonces es así como vamos teniendo los distintos propósitos. Entonces este modelo de universos del diseño surge para encontrar los propósitos. ¿Y para qué? Para poder determinar las estrategias de diseño que vamos a emplear cuando estamos antes de empezar a hacer algo. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Cuál es el gran error de los diseñadores, sobre todo los diseñadores que no son muy experimentados? Les cae un proyecto de diseño y de volada brincan al sketch, ¿no? Y no, o sea, tú puedes brincar al sketch cuando vas a desarrollar proyectos en la parte emocional. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender metáforas, símbolos, cómo persuadir a tu audiencia y entonces entras al sketch artístico para poder desarrollarlo, ¿me explico? Y luego creas en viceversa o en camino opuesto ya la posible ingeniería detrás de ese producto para poderlo llevar a la tridimensionalidad. Pero si estás hablando de objetos de esta naturaleza que la gente busca por servicio como una herramienta, como una máquina, imagínate que tú eres un industrial y vas a una feria a comprar una máquina. Y entonces esa máquina, pues no la vas a comprar para que haga una bonita imagen ahí en el vestíbulo de tu empresa, ¿verdad? La vas a comprar para que produzca. Claro. Y entonces vas a buscar la máquina que mejores prestaciones te dé, que tenga el costo más balanceado, que tenga garantías y refacciones en el país donde la vas a comprar, el mejor servicio postventa, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y que sea funcional y duradera. Y si te encuentras 4 máquinas que te están brindando más o menos las mismas prestaciones en todos los rubros que te acabo de decir, posiblemente una de ellas es italiana y quizás tenga una mejor estética. Ya hasta ese entonces, si es que lograste satisfacer las primeras factores, ya verás si la más bonita es la que vas a terminar comprando, ¿me explico? Pero no es un factor de ponderación inicial. Y cuando estás en el centro,
y ves esta silla o ves un celular y tienes un presupuesto, pero sabes que el celular también dice mucho de ti, de tu personalidad, de tu persona, y al mismo tiempo llena una parte de tu ego, pero también tiene que ser funcional porque tiene que operar bajo la cantidad de memoria, las aplicaciones que le vas a meter y todo eso, empiezas a ponderar cuál comprarte, ¿me explico? Y el iPhone que anda como por aquí, dices, ya, se sale de mi presupuesto, pero me encantaría tenerlo porque es un símbolo de que yo soy bien chido, ¿no? Porque Claro. traigo un iPhone, pero no me alcanza, entonces voy a comprar un Android que ande como por aquí, que me brinde las prestaciones, que no se vea tan feyonzón, ¿no? Que le tienda hacia la estética del iPod, pero que también me brinde buenas prestaciones de memoria, de velocidad, de cámara, de pantalla, de lo que tú quieras, ¿me explico? Claro. Entonces, aquí si te fijas, ya empieza a ponderar la parte estética sobre la parte funcional, sobre la parte económica, ¿sí? Y entonces este modelo de universos lo creamos y le pusimos el Product Identity Footprint. Le pusimos en inglés porque lanzamos un paper para la Universidad de Cincinnati que lo publicamos en 2017. Y esto literalmente es una herramienta para determinar la identidad del producto en términos de su propósito, ¿no? Y entonces desarrollamos un tabulador que con preguntas, empezamos a hacer preguntas clave y eso nos lleva a llenar estas gráficas y dependiendo de dónde se llega a la gráfica, pues nos determina si el propósito del producto va a ser emocional, si va a ser utilitario o va a estar dentro del universo de clase mundial y eso nos va a ayudar a determinar la estrategia, los recursos humanos y los recursos tecnológicos para poder llevar a cabo ese producto, ¿me explico? Entonces tú aquí, tú mueves este visor, ¿no? Dependiendo de esa estrategia y obviamente lo mueves hacia arriba o hacia abajo dependiendo del nivel de recursos y eso lo podemos nosotros de alguna forma traducir a estrategias muy certeras para poder atacar el diseño en esta etapa del diseño que se llama el fuzzy front-end, ¿no? Así lo determina Craig Vogel en su libro de Creating Breakthrough Products, que el fuzzy front-end es ese principio de todo proyecto que como que no entiendes por dónde, ¿no? Y no sabes cómo atacarlo y no sabes ni cómo cotizarlo. Entonces, este tabulador del propósito del diseño nos ayuda mucho. Luego, posteriormente, seguimos evolucionándolo, ¿no? Y ya inclusive, si te fijas, esta evolución ya nos dio porcentajes, ¿no? Tenemos un universo también artesanal que anda por acá. Y luego, lo vimos en términos de producción, ¿no? Por ejemplo, de cuántos millares se producen dependiendo del tipo de universo y de producto al que estás. Y luego lo tridimensionalizamos, miren, ¿no? Y entonces estos modelos tridimensionales ya nos son mucho más útiles cuando estamos entendiendo el propósito de un diseño, ¿no? Y en fin, ¿no? Hay mucho más, y me podría yo seguir aquí horas, ¿no? Pero si quieres vamos a continuar con el resto de la entrevista. Sí, claro. Antes de continuar, esto es parte del trabajo que tú has hecho. Cuéntanos un poquito para conocer también de dónde viene y cuál es el trasfondo de todo este análisis, que es muy complejo por lo que veo, pero también es muy interesante porque puede detonar en que mucha gente de las que recurrentemente vienen a observar el contenido de Mentor de Diseño pudieran estar interesadas. Cuéntanos un poquito para que identifiquen de dónde surge y hacia dónde va. Tú comentabas hace rato, ¿no? Que sí hay una manera, ¿no? De aproximarse más a todos estos conocimientos. De hecho, ahorita están viendo una probadita de ese curso que ya tenemos preparado, ¿no? Y aquí les voy a mostrar cómo hicimos uso también de una práctica, una disciplina que se llama biomimesis. La biomimesis, como su etimología lo menciona, es la mimética o la imitación de la naturaleza, ¿no? Por eso es biomimesis, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entender cómo la naturaleza crea. Dije, oye, yo me pregunté, dije, a ver, si la naturaleza es la experta en crear las cosas, llamémosle Dios o llamémosle la naturaleza, no voy a tocar temas escabrosos aquí.
voy a observar cómo lo hace. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Generé una biomimética, o sea, empecé a entender los patrones universales que siempre están presentes en todos los momentos creativos de la naturaleza. Y después de estar observe, me di cuenta que había 4 patrones universales que la naturaleza siempre ocupa en un momento determinado. Y son estos 4. El primero es la manifestación, y lo atribuyo a esta primera parte que es como el universo. ¿Qué es la manifestación? La manifestación es el origen inesperado de las cosas. Así como surgió un Big Bang de repente, también de repente hay una erupción volcánica, o si dejas una fresa se ahonga, o surge una estalactita. Esa es una manifestación, quiere decir que hay presente algo que está sucediendo, que tiene una razón y un porqué del por qué está sucediendo. Entonces el diseño también tiene un origen semejante. ¿Sí me explico? Que es cuando está surgiendo un problema o hay una necesidad, que estos son los 2 típicos clichés del diseño, problema-necesidad. Pero yo lo que hice fue transpolar 2 palabras que no son muy claras a emociones que inmediatamente uno identifica y personifica, que son frustraciones, confusión, anhelo, irritación, molestia, dolencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando en la vida humana existen estas emociones disruptivas dentro de un ritual o una rutina humana del diario, entonces hay una manifestación, que es el primero de los patrones universales del diseño. Luego tenemos el fractal. En la naturaleza las cosas se fractalizan y el fractal tiene que ver con el orden jerárquico de las cosas. Y como lo puedes ver en estas imágenes que acabo de poner aquí, los relámpagos, los cauces de ríos, las arterias, los nervios, las nervaduras, las raíces de un árbol, la manera en cómo se construyen los cristales de hielo en una congelación, la organización del universo per se, todo tiene un orden jerárquico fractálico, ¿sí? Y eso es fascinante, ¿ves? Cuando nosotros entendemos que esto también se manifiesta en el diseño, es porque nosotros debemos de entender el diseño de manera fractálica, o sea, de lo global a lo particular, de lo inconciso a lo conciso, de lo subjetivo a lo objetivo. Y normalmente ese es uno de los grandes problemas de los diseñadores, que quieren pasar de lo subjetivo al objetivo sin entender la objetividad, o sin entender el proceso de cómo pasar del uno al otro. Y el fractal se tradujo en justamente un método de entendimiento jerárquico de la información que nos fuera pasando de un mundo borroso a un mundo concreto, ¿sí? Luego, el tercer patrón es la espiral, que también está presente en la naturaleza. Y la espiral es el principio de la armonía y del empaquetamiento efectivo. Si tú te fijas en las flores, en los huracanes, en los remolinos, en las galaxias, existe la espiral. ¿Por qué? Porque es la manera más armónica de poder empaquetar las cosas en forma efectiva, ¿sí? Que es el principio de la efectividad, y por otro lado es el principio de la armonía, y el diseño también está igual. Y él nos habla de la evolución práctica de las cosas. Entonces, miren, esta imagen que tengo aquí, ves que es una espiral perfecta, ¿ves? Uh-huh. Pues, ¿qué creen? Un día estaba yo aquí en mi escritorio, agarré un sobre de estos de banco que me llegó, lo abrí de donde se debe de abrir, que hay una pestañita que le jalas, jalé el papel y en segundos de manera automática se hizo una espiral. ¿Eso es lógico? ¿Eso es una cuestión fortuita? Es una figura perfecta que matemáticamente nos atañe al rectángulo áureo, a la proporción áurea, ¿no?
que es perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay cosas circunstanciales. Entonces, este es el tercero de los patrones universales que también encontró su símil dentro de los procesos de creación diseñística. Y el último, que yo le llamé el módulo, es la expresión mínima más efectiva y eficiente. Bueno, efectivo ya tiene la palabra eficiencia, pero bueno, vamos a decir, es la parte más eficiente de todo lo anterior. Cuando la naturaleza crea algo, su obra máxima es llegar al módulo. Y como lo podemos ver aquí, todos estos elementos son módulos, ¿ya viste? Así es. Que son parte de una cosa. Nosotros mismos como seres humanos estamos llenos de módulos. Cada dedo es un módulo. Cada falange del dedo es un módulo. La mano es un módulo del brazo. El brazo es un submódulo del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como diseñadores tenemos que buscar el módulo al final, ¿verdad? O sea, la solución que parte de la manifestación para llegar a la parte más eficiente de todas. Entonces, este análisis filosófico, haciendo uso de la biomimesis, me llevó a mí a concebir mi método global de diseño, ¿sí? Entonces, eso que ven ustedes aquí, donde tengo manifestación, que es el hallazgo de fenómenos de disrupción, fractal, que es la intelección de la complejidad del proyecto, que es donde empiezo yo a entender toda su complejidad, y aquí es donde entiendo su propósito, para quién está dirigido, quiénes, dónde son estas personas, cuándo se dio, dónde sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió. Todo sucede allí en el fractal, ¿me explico? Claro. Luego tenemos la espiral, que es cuando empezamos a pasar de ese punto anterior a empezar a modular y configuramos un producto con respecto a las vivencias prácticas que vamos obteniendo de la parte fractálica. Y una vez que aquí obtenemos una configuración, una arquitectura principal, entonces ya la vamos evolucionando y mejorando hasta llegar hasta el módulo. Y el módulo per se es literalmente la parte de diseño como tal. Aquí lo tengo un poco más desglosado, como lo pueden ver, ¿no? Y esta parte no pasa de aquí a acá inmediatamente, es una parte en donde va viajando, regresa, y es una espiral que va primero de lo más ancho hasta que va convergiendo en el módulo. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, aquí podemos ver que en la manifestación tenemos detección inicial de áreas de oportunidad y entendimiento del fenómeno, mediante fenómenos de disrupción, visualización prospectiva, reto a resolver, y aquí vemos dónde pasa, cuándo pasa, cómo sucede, por qué sucede, quién está involucrado. Luego en el fractal tenemos intelección de la complejidad del área de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué recursos humanos necesito y recursos tecnológicos existe ya en el mercado, ¿no? Luego en la espiral es configuración del módulo, que es análisis y entendimiento de los preceptos humanos durante rutinas de uso para visualizar la configuración inicial del producto o servicio. Y luego tenemos el módulo, que es el objetivo y la eficiencia, que es transformación de la configuración primaria en un producto o servicio tangible, factible, útil, usable y atractivo, ¿no? Y entonces pues tenemos este diagramita muy rapidín, que obviamente resume todo lo anterior, en donde tenemos al hallazgo, que es lo que tenemos que empezar a buscar si queremos hacer innovación desde cero, ¿no? El área de oportunidad, y ahí tenemos las emociones disruptivas de las que hablábamos. Ya no son problemas o necesidades, son emociones disruptivas. Luego tenemos que encontrar un propósito que resuelva esa área de oportunidad, ¿sí? A través de entender toda su complejidad. ¿Para quién? Entonces tenemos que simular para ese quién, en ese contexto, durante ese tiempo, para poder inferir, generar configuraciones que nos permitan visualizar arquitecturas y poder integrar soluciones prácticas que podamos prototipar y poder probar. ¿Ya viste? Así es. Entonces, pues, siguiendo esta diagrama no fractálico, sino espiral, pues todo empieza y va confluyendo y se hace tantas veces sea necesario, o sea, hasta que uno lo llega.
Entonces, pues básicamente esta parte es otra parte importante de las elucubraciones teóricas, y posiblemente los que están escuchando aquí van a decir, este güey ya está bien loco, ¿no? Ya lo perdimos, ¿no? Pero créanme, esto a mí me ha ayudado a resolver proyectos de mucha complejidad con una precisión muy elevada, porque algo que sí se requiere en el diseño de este tipo es el rigor, ¿sí? Uno no puede otra vez dejarse traicionar por el instinto creativo típico que vive en nuestro yo artista como diseñador y querer brincar a la solución inmediatamente, sobre todo a la estética, cuando no he entendido todo lo que te estoy comentando. ¿Me explico? Claro. Sí, yo creo que aquí esto que mencionas, toda esta información va a contribuir a que la estrategia que se plantee desde un inicio esté mejor elaborada y que los alcances se consigan más rápido, que sean más asertivos y por supuesto que el resultado final sea el apropiado de acuerdo a esos criterios que se están tomando, porque de otra manera creo yo que pudiéramos volar un poco, ¿no? Sin ser tan asertivos. Entonces, creo que todos estos puntos que mencionas sirven para generar una estrategia más finjada y con mayor peso para que el diseño tenga los elementos necesarios para que se consiga el objetivo de diseño, ¿no? Exactamente. De hecho, como bien lo acabas de comentar, el objetivo de estos métodos, bueno, de estos modelos teóricos que yo aplico en mis métodos, sirven para poder, antes de empezar a diseñar, tener una definición de lo que uno va a hacer en todos los aspectos. Entonces poderle decir a tu cliente, mira, te vas a enfrentar a esto, vamos a toparnos con esto, según tu idea, los recursos que se tienen disponibles no vamos a poder echar mano de ellos, entonces tenemos que llamar a él o a ella o a la empresa fulana y tal, o que crees no es pertinente porque ya vas a navegar en un océano rojo de oportunidades que está saturado, y en fin, ¿no? O sea, es para poder esclarecer, antes de empezar, tener un panorama perfectamente claro y ir en contra de este fuzzy front-end que comenta Vogel y poder más bien tener un clear front-end, ¿no? de un proyecto, y que uno diga, no, pues sí le entro o no le entro, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por esta plática. Vamos a pasar a la serie de preguntas de forma general. Yo creo que hay, de cierto modo, muchos temas en el aire, pero queremos ocupar parte de esas inquietudes, pues para, en primera, conocer tu opinión y en segunda, para retroalimentar un poco los conceptos de muchas cosas que se están viviendo actualmente. Para más o menos poner en contexto, creo que viene una oleada muy grande de cuestiones de negocio, de emprendimiento específicamente en diferentes rubros. En el caso, por ejemplo, del diseño industrial, pues no es la excepción. Entonces, quizá las circunstancias económicas en México y en Latinoamérica, en habla hispana en específico, pues nos están como llevando a también empezar a tocar puertas de ese lado y en lugar de ser empleados, pues brincar esa parte y pues empezar a tocar puertas de una forma distinta. Yo creo que la primera pregunta sería enfocada a que nos dieras tu punto de vista acerca de cómo ves tú al diseño industrial, al diseñador industrial freelancer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué opinas al respecto y cómo lo miras en estos días? Mira, es una excelente pregunta. Voy a tratar de ser lo más concreto posible. Claro. Cuando uno es freelancer, uno, pues, como ya lo discutimos en un inicio, uno no nada más diseña, ¿no? Uno tiene que atender todas las partes del negocio, que son muchas partes. Entonces, uno necesita capacitarse. Entonces, el diseñador freelancer tiene que entender eso. Y otra cosa, tiene que tener el carácter. Porque uno, pues, tiene altas y bajas, ¿no? Es una labor de mucho tesón, de carácter, de ser resiliente al fracaso. Entonces, si la personalidad del que desea ser emprendedor, freelancer, es esa, es de luchar, de no dejarse caer, de no creer en el fracaso y al contrario, ver el fracaso como un beneficio, aprender de él y volverse a levantar, el tener disciplina,
el aprender otras disciplinas que no son del diseño, como mercadotecnia, negocios, finanzas, contabilidad, de inicio, pues es el camino correcto desde un punto de vista. Esta es la personalidad del freelancer, ¿no? Luego, si eres novato, recién egresado, y quieres hacer servicios de freelancing de diseño, no te lo aconsejo, porque honestamente no estás listo, ¿no? O sea, no están listos los chavos que acaban de egresar para dar servicios de diseño. Pero ¿qué sí pueden hacer? Los chavos de hoy día, tecnológicamente hablando, son muy buenos. Estos servicios técnicos de rendering, de modelado inclusive físico, sí son servicios que se pueden pagar y sí los piden, ¿no? Animación, por ejemplo, animación tipo bidimensional, tipo, ¿cómo se llama? Motion graphics. Entonces, si el freelancer ya es muy capaz en todos estos diferentes tipos de actividades técnicas, sí recomiendo un freelancing, ¿sí me explico? Pero esto no va a dejar de lado toda la otra parte organizacional de lo que es el negocio, que es cómo te administras, cómo te planeas, cómo te vendes, en qué te vendes, ¿no? Entonces eso va a demandar mucho tiempo adicional al trabajo. Entonces el que tiene carácter de freelancer, que es lo que acabo de mencionar, y tiene buenas habilidades técnicas, que lo haga en este rubro. Si te gusta diseñar, entonces te recomiendo que te apegues al modelo empleado. ¿Por qué? En el modelo empleado, y sobre todo que le tires a una buena empresa, ahí te vas a poder dar el lujo de aprender ahora sí que la profesión del diseño y enfrentarte a problemas reales. Claro. Encontrando la coparticipación con otros profesionistas, aprendiendo a dialogar, aprendiendo cómo se mueve el mundo empresarial, los procesos, los métodos, las legislaciones, todo eso. Y si lo haces de esa manera, te aconsejo que seas muy inquieto y que seas emprendedor allí dentro, que aprendas de liderazgo, que no te quedes sentado detrás de tu escritorio, que convivas con todas las personas, que aprendas de todos los segmentos, que metas las narices en todos los departamentos, porque eso te va a permitir aprender mucho. Y si de repente te descubres como un emprendedor, ya puedes dar el salto con más experiencia. Muy bien. Esto me lleva a dos preguntas muy importantes, tocayo. Nos gustaría saber desde tu perspectiva cómo se vende el diseño y la segunda, pues obviamente cómo se cobra. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has gestado? Mira, vender diseño es difícil porque todo el mundo piensa que puede hacerlo. Y yo a eso respondo, ¿no? A veces les digo a mis clientes, mira, yo tengo un buen colega que decía, buenas ideas hasta mi abuelita puede tenerlas, pero quien es capaz de aterrizarlas y materializarlas en buenos objetos, solamente los diseñadores y los ingenieros. Entonces, vender diseño es de lo más difícil que hay, y la única manera de poder vender diseño es a través de la experiencia. ¿Cómo vendo diseño? No diciendo que yo sé diseñar, sino enseñando lo que he diseñado para otros y qué éxito han tenido. Y esa ha sido mi mejor receta, porque afortunadamente no he tenido la necesidad de promocionarme, de hacer anuncios y decir, yo soy diseñador, venga con Rods más, 2x1 en domingo. No, pues no, para nada, ¿no? Entonces, hagan mucho proyecto, bien hecho, documentenlo y enséñenlo. Y eso, ese prestigio, es el que se gana y es el que vende lo que uno puede hacer, por un lado, ¿sí? ¿Cómo cobrarlo? También es muy difícil. Todo lo que les he venido platicando nos lleva a entender. Mis más grandes errores han sido subestimar el proyecto y he acabado perdiendo mucho dinero por eso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? No subestimo. Y también ahora les digo a mis clientes literalmente, mira, la primera fase que te voy a cobrar es entender lo que te voy a cobrar. ¿Sí me explico? Claro. Eso es muy difícil a veces de venderlo, no lo tienes que vender de esa manera. Entonces, de cierta forma, uno necesita
tener callo, tener colmillo, entender qué cliente, porque también dependiendo de los clientes se cotiza de una manera o de otra. Y no por eso quiero decir que dependiendo del sapo la pedrada, no. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a conocer psicológicamente los perfiles de los clientes que hay. Entonces esa es una parte muy importante para aprender a cobrar. A mí me ha ayudado mucho no cobrar un proyecto completo, sino por compartimentos y por fases. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto, primero, a arriesgar en algo que piensan que ellos mismos pueden hacer y van a dudar de tu trabajo. Segundo, nadie quiere erogar dinero con una certeza o una seguridad. Entonces, la mejor forma en la que yo he podido vender diseño y cotizarlo es no vendiendo el proyecto completo, sino decirlo, te voy a vender la primera partecita, que es donde tú te vas a dar cuenta si lo que quiero y si lo que vamos a hacer para ti es lo que tú deseas. Y te va a costar así, y me vas a pagar el 60% de eso, o el 70%, para poder, ¿cómo se llama? Para que tú no tengas riesgo de todo lo demás. Si no te convenzo, pues ahí muere, ¿no? Y yo ya no perdí, y tú invertiste muy poco. Claro. Pero como no va a ser ese el asunto, créeme, yo sí voy a poderte brindar. ¿Por qué? Porque mira, aquí está mi portafolio de todos estos proyectos, de Ford, de Mazda, de General Motors, de la Universidad de Cincinnati, de la Universidad de San José, California, de todas estas empresas que han confiado en mí y les he entregado resultados. ¿Por qué no habrías tú de confiar? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, la experiencia, el portafolio, son parte de lo que te ayuda a venderte. Una última pregunta para ya concluir con esta charla muy interesante, por cierto. ¿Tú cómo ves al diseño industrial en un futuro? Vamos a proyectarlo a 20, 30 años. ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo veo el diseñador del mañana? Una persona muy preparada tecnológicamente hablando, pero que también le tupa mucho a las artes humanas, a las ciencias humanas, para poder entender de raíz la parte diseñística y no quedarse fuera de la ecuación. Muy bien, Jorge Rodríguez, agradezco mucho tu tiempo y la facilidad, como siempre lo has hecho, para compartir un poco de tu experiencia y mucho más con este proyecto emergente de Mentor de Diseño que está enfocado para beneficiar un poquito a las nuevas generaciones y a las personas que estén interesadas en conocer un poco más el diseño industrial. Agradecemos mucho que hayas compartido este ratito con nosotros. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde hay información? ¿Dónde encontrar a Jorge Rodríguez? Mi página web es rodzmas.com, rodzmas.com. Muy bien. Ajá. Ahí están todos mis datos, ahí me pueden contactar. O mi correo electrónico es igual, rodzmas@gmail.com. Muy bien, perfecto. De cualquier manera, toda esta información la vamos a dejar en la descripción del video y pues obviamente para que la gente que esté interesada se acerque contigo a resolver alguna duda o algún curso o lo que sea necesario. Y pues reitero el agradecimiento, tocayo. Muchas gracias y espero coincidir contigo nuevamente para tocar más temas que se quedaron ahí un poco cortos, pero pues el tiempo pues apremia y hay que continuar con las actividades de hoy. Muchísimas gracias, tocayo. Igualmente, pues fue un placer aquí charlar contigo y ofrecer esta plática, ¿no? Y mil disculpas a todos aquellos que pude haber llegado a ofender. No fue con intención. Los amo a todos. Estamos a llegar. Entonces, muchísimas gracias, tocayo. Tocayo, te mando un abrazo. Que estés muy bien. Gusto en saludarte. Saludos. Bye.